Dicen que los trabajos nocturnos revelan un mundo que no está hecho para ser visto con los ojos abiertos. Un mundo que habita entre sombras, entre silencios, entre cosas que se mueven, cuando nadie debería moverse. Esta es la historia de Darío. Un hombre común, desempleado desde hace meses, con deudas que lo asfixiaban y un silencio que lo acompañaba como si fuera una segunda sombra. Una noche cualquiera, mientras navegaba por foros de internet poco recomendables, en busca de empleos desesperados, encontró una oferta extraña, muy extraña. Se busca vigilante nocturno, instalaciones industriales, sin contacto con el público, pago diario, no se hacen preguntas. Aplicó. No tenía nada que perder. Lo llamaron en menos de una hora. Una voz masculina, seca, sin emoción, le preguntó: ¿puedes empezar esta misma noche? Darío dudó. Pero la nevera vacía y las facturas sin pagar pesaban más que su instinto o sus temores. La dirección no aparecía en Google Maps. Era el kilómetro 37 de una carretera secundaria, justo donde ya no hay farolas y la carretera comienza a tener baches. Una verja oxidada, sin letrero, y detrás, una antigua planta procesadora de carne, aparentemente abandonada. Un hombre muy mayor, con una gabardina oscura, lo esperaba en la entrada. Era el supervisor. No pidió papeles, ni que firmase nada. Solo le entregó una linterna vieja, una radio portátil y una advertencia. No entres al cuarto frío, pase lo que pase. ¿Perdón?, preguntó Darío. A las 3 de la mañana vas a escuchar cosas. Ignóralas, ¿de acuerdo? Y si ves luces, no son nuestras. Sin más explicación, el hombre se marchó y lo dejó solo. Darío recorrió los pasillos. Todo estaba oscuro, húmedo y con ese olor agrio que deja el tiempo cuando algo se ha podrido lentamente. El reloj marcaba las 2:57. Y entonces lo escuchó. Un golpe. Suave, al principio. Como si alguien tocara desde dentro de una puerta cerrada. Venía del fondo del pasillo, del cuarto frío. La puerta estaba sellada con un candado viejo y oxidado, pero al otro lado se oían susurros, golpes suaves y algo más. Como si algo se arrastrara. Darío sintió la piel erizarse. Acercó el oído y lo escuchó con claridad. Una voz, susurrando su nombre. Darío, y entonces el candado cayó al suelo, solo, sin que nadie lo tocara. Darío dio un paso hacia atrás. El candado había caído al suelo y no había nadie más en la planta. El pasillo estaba en silencio, pero el aire parecía más pesado, como si algo se hubiera despertado. O como si ese algo nunca hubiera estado dormido. Durante unos segundos no se atrevió ni a respirar. Tenía la garganta seca y las manos heladas. La radio crujió, un pequeño chasquido de electricidad estática, y luego silencio. Otra vez. Pensó en irse, marcharse, abandonar el trabajo, pero entonces lo recordó. El dinero, las deudas, el pago inmediato de este trabajo era algo que ningún otro ofrecía, y una extraña sensación de que si se marchaba ahora, algo vendría a por él. No sabía por qué lo sentía, pero era tan claro como el frío en su espalda. Así que se obligó a girarse, a alejarse de la puerta y caminó de vuelta hacia la pequeña oficina donde debía hacer los informes. Allí, encima del escritorio polvoriento, encontró una pequeña libreta. La abrió para hojearla y descubrió anotaciones de otros turnos. Pero no había nombres, solo fechas y frases escritas con una letra temblorosa, como si la mano que las escribió hubiese estado al borde del colapso. 23 de marzo. Volvió a sonar el reloj a las 3. Siempre se detiene a esa hora. 12 de abril. Vi a alguien parado junto al generador. Cuando salí, no había nadie. 9 de mayo. Escuché a alguien llorar en el cuarto frío.
Pero está vacío, lo juro. 3 de junio. La cosa dentro del cuarto me habló. Sabe mi nombre. Darío sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Esa cosa también había dicho su nombre. Pasó las páginas con cautela hasta llegar a la última. Es reciente, fechada 2 noches atrás. La nota era distinta a las demás. Estaba escrita con tinta roja, torpe, como garabateada con prisa, como si quien la escribió no hubiera tenido tiempo. Decía: si estás leyendo esto, no la escuches. Aunque llore, aunque grite, aunque jure que es alguien que conoces, no abras la puerta. Darío dejó caer la libreta. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho, y entonces volvió a oírlo. Un nuevo golpe. No provenía del cuarto frío esta vez, venía del pasillo trasero. Un pasillo que supuestamente estaba cerrado con llave, pero la puerta estaba abierta. No recordaba haberla visto así antes. Se asomó. Oscuridad. Solo eso. Pero al fondo, una pantalla. Encendida. Una cámara de seguridad en blanco y negro mostrando la imagen del cuarto frío. Darío se acercó lentamente. La imagen era fija, con interferencias, pero algo se movía en la pantalla. Primero, una sombra. Luego, una figura, alta, inmóvil, de pie, justo frente a la puerta del cuarto. Desde dentro, Darío tragó saliva. La figura se movía lentamente, como si supiera que alguien la observaba. Entonces, levantó la cabeza. No se veía su rostro con claridad, pero parecía humano. Sin embargo, algo estaba mal. Muy mal. La figura levantó la mano y apuntó directamente hacia la cámara, como si pudiera verlo. Y, en ese instante, la imagen se apagó. La pantalla quedó en negro y una frase apareció escrita en el vidrio, como si alguien la hubiera trazado con un dedo mojado. ¡Darío! ¡Tú también estás encerrado! El pánico fue inmediato. Salió corriendo de la sala de monitores y tropezó con una caja. Cayó al suelo, jadeando, temblando. Y mientras se levantaba, volvió a escucharlo. El sonido de pasos, pero no eran suyos. Eran pesados, descalzos, y venían directamente hacia él. Darío retrocedió. Los pasos se acercaban, lentos, firmes, y no se oía nada más, ni la radio ni el viento, ni siquiera su propia respiración. Todo estaba como si estuviese suspendido. Se giró, corrió por el pasillo principal, con la linterna temblando en su mano. Cada rincón parecía más oscuro que antes. Cada sombra más densa, pero por más que avanzaba, no encontraba la salida. La puerta por la que había entrado ya no estaba, era imposible. La estructura del edificio era pequeña. Recordaba el camino, pero ahora todo era distinto. Como si el lugar hubiera cambiado, o como si nunca hubiese sido real. Se detuvo junto a una de las cámaras oxidadas, apuntando hacia el cuarto frío. Y entonces la escuchó. Una voz, suave, femenina, llena de angustia. «Ayúdame». Venía desde dentro del cuarto. La puerta seguía cerrada, pero esta vez algo más acompañaba la voz. Un olor, un aroma dulce, podrido, como flores en descomposición. «Por favor, estoy atrapada, estoy tan sola». Darío sintió que su mente se partía. La voz era familiar. Era la voz de su hermana muerta. «Darío, ¿me oyes? Soy yo, Lucía». Él cerró los ojos. No podía ser. Lucía había muerto hacía 3 años. Un accidente de tráfico. Había ido al hospital. La había visto. Estaba muerta. Pero su voz era idéntica. Y entonces la escuchó llorar. «Me dejaron aquí. No puedo salir. Solo tú puedes ayudarme». Darío se acercó. Su mano temblaba sobre el pomo. El frío que salía por la rendija de la puerta le mordía la piel. Entonces lo recordó. La advertencia. «Aunque jure que es alguien que conoces, no abras la puerta». Dio un paso atrás. Luego otro. Pero la puerta se abrió sola. Un crujido suave.
Osciló apenas unos centímetros. Dentro, solo oscuridad. Y algo más. Unos ojos. 2, 4, 6, brillando en la penumbra. No eran humanos. La cosa tenía voz, pero no cuerpo. Era una máscara. Una imitación. Un parásito de la memoria. Y ahora lo miraba hasta él. Darío, me dejaste morir. ¿Recuerdas? La voz de Lucía cambió. Se volvió más profunda, más real, más cruel. No vas a salir de aquí, ahora. Tú eres parte de esto. Y entonces, la puerta se cerró de golpe. Todo quedó oscuro. Y lo último que se escuchó fue un susurro. Uno que no venía de la criatura, ni de Lucía, ni de nadie que él conociera. Era otra voz. Una voz que hablaba directamente al oído de quien ve esta historia. Ahora que conoces el secreto, el turno es tuyo. Este es el final de la primera historia. Si esta historia te ha hecho mirar 2 veces detrás de ti, suscríbete ahora a Terror con Alma. Activa la campanita y déjame un comentario. ¿Abrirías esa puerta si alguien que perdiste te hablara desde dentro? Y prepárate, porque la próxima historia será aún más oscura. Vamos con la segunda historia. Turno en la 6A, la biblioteca que nunca cierra. Lucía había tenido peores trabajos, pero cuando aceptó el turno de noche en la biblioteca central, creyó que esta vez tendría suerte. Libros, silencio, soledad, todo lo que deseaba en ese momento. Nada podía salir mal. El cartel decía: se busca auxiliar de archivo. Turno. De 23 horas de la noche a 6 horas de la mañana. Edificio 6A. No había entrevista. Solo instrucciones. Presentarse por la entrada lateral, traer termo de café y no abandonar el segundo piso por ningún motivo. Parecía un trabajo simple, y el dinero era extraño, pero tentador. Pago en efectivo cada noche dentro de un sobre negro. El edificio 6A estaba fuera del centro. Una construcción antigua, de piedra gris, techos altos y farolas amarillentas que apenas iluminaban la entrada. Había una sensación densa al cruzar el umbral, como si no estuvieras entrando a una biblioteca, sino a una historia que alguien olvidó cerrar. Dentro, la esperaba una mujer de rostro inexpresivo. No dio su nombre. Solo extendió una llave negra y dijo: no entres al sótano, y si ves luces, no son nuestras. Lucía asintió desconcertada. ¿Luces? ¿En una biblioteca? A las 11 en punto, la mujer se fue sin decir más. Y Lucía quedó sola entre miles de libros. Las luces del segundo piso parpadeaban, pero funcionaban. Las estanterías parecían infinitas, como si no tuvieran final. Pasadas las 12:30, algo cambió. El reloj dejó de avanzar. La radio del mostrador comenzó a emitir estática, aunque nadie la había encendido. Y en el pasillo central empezó a escucharse el sonido de pasos. Lentos, húmedos, como si alguien descalzo caminara sobre piedra mojada. Lucía se asomó desde su mostrador. No había nadie. Caminó hasta la sección de archivos olvidados. Ahí, entre estanterías cubiertas de polvo, algo sobresalía del suelo. Un libro, abierto, y una palabra escrita a mano en la página: Lucía. La tinta estaba fresca, muy fresca. Se agachó para tocarlo, pero escuchó una respiración detrás de ella. Se giró y no vio nada, solo libros y silencio. Pero en su espalda, aún sentía que algo estaba ahí. Volvió al mostrador, cerró el libro, y cuando miró por la ventana, la calle había desaparecido. Ya no había farolas, ni coches, ni ciudad, solo niebla, y la silueta del edificio, reflejada en una ventana que no existía antes. Lucía no sabía que el verdadero turno comenzaba después de la medianoche. Lucía no sabía cuánto tiempo había pasado desde que el reloj dejó de moverse.
Solo sabía que algo había cambiado. La niebla detrás de las ventanas se espesaba, como si el mundo exterior se deshiciera poco a poco. Y la biblioteca crecía. Lo sentía. Donde antes había una pared, ahora había un pasillo. Y al fondo, una lámpara encendida. Se acercó. Las estanterías parecían más altas, más estrechas. Los libros no tenían títulos, solo cubiertas negras. Algunos estaban abiertos, pero las páginas estaban en blanco, excepto una. Un libro, al azar, mostraba un párrafo. Y ese párrafo describía exactamente lo que Lucía estaba haciendo. Ella avanzó por el pasillo nuevo, con la linterna temblando en su mano. Respiraba con dificultad. Dudaba, pero no podía detenerse. No ahora. Lucía cerró el libro con violencia. Y entonces escuchó algo. Detrás. Un murmullo. Como hojas agitándose, pero sin viento. No se giró. Solo caminó más rápido hasta llegar a la lámpara. Era antigua, de aceite, y debajo de ella, una trampilla. No debería estar ahí. La habían advertido. No bajes al sótano. Pero la trampilla estaba entreabierta. Y desde abajo subía un sonido. Como un susurro, pero sin palabras. Solo intención. Se inclinó sobre el borde. Oscuridad total. Y entonces, una cadena subió lentamente desde dentro. En su extremo, una pequeña campana. Tintineó una vez, luego otra, y una tercera vez, más fuerte. Al tercer sonido, todos los libros de las estanterías cayeron al mismo tiempo. El eco fue tan fuerte que Lucía se tapó los oídos. Y luego, todo volvió al silencio. Menos una cosa, un nuevo libro en el suelo, justo frente a la trampilla. Ella no lo había visto antes. La portada estaba marcada con su apellido. Solo eso. Nada más. Lo abrió. La primera página estaba vacía. La segunda, también. Y en la tercera, una frase escrita a mano. La historia empieza cuando aceptas el turno. Lucía sintió que algo se movía bajo el suelo. Algo grande, lento, como si el edificio estuviera respirando. Se levantó de golpe y vio que el pasillo por el que había venido ya no estaba. Solo había más estanterías, más oscuridad y un murmullo lejano, como si cientos de voces leyeran en voz baja desde el fondo de una garganta gigante. Lucía caminaba en círculos. Las estanterías se repetían. Pasaba junto al mismo libro abierto, una y otra vez, como si la biblioteca se estuviera burlando de ella. No había relojes, no había ventanas, solo libros. Y el sonido persistente de alguien que pasaba las páginas desde algún lugar profundo. Demasiado profundo como para ser humano. Pensó en el libro que había encontrado, aquel que llevaba su apellido en la portada. Lo había dejado atrás, pero ahora cada libro que abría tenía una nueva página escrita. Y en todas se describían sus acciones con detalle. Lo que hacía, lo que pensaba, incluso lo que no se atrevía a decir en voz alta. Como si alguien, en algún sitio, estuviera escribiendo su historia en tiempo real. Y lo peor era que esa historia no tenía capítulos. Solo una dirección, hacia abajo, la trampilla. Lucía regresó sin saber por qué. Algo la empujaba. El aire era más denso, más caliente. Abrió la trampilla por completo. Dentro no había escalera, solo oscuridad. Pero entonces, una voz habló desde abajo. No era masculina, no era femenina, no era humana. Tú dijiste que te gustaba el silencio. Lucía retrocedió. ¿Quién eres? La voz respondió sin prisa. Soy quien lee hasta que el lector entra en el libro. La trampilla comenzó a aspirar aire. Un viento invisible pero fuerte, como si el interior del pozo respirara. Las páginas de los libros a su alrededor comenzaron a pasar solas, una a una, hasta que todas quedaron abiertas en blanco, excepto una, la suya. Ese libro se elevó, flotó,
y se abrió frente a ella, mostrando la última frase escrita. Lucía aceptó descender. La presión en sus oídos aumentó. Un zumbido agudo llenó su cabeza y, sin pensar, dio un paso adelante. Cayó. No gritó. No fue una caída normal. Fue como caer dentro de una idea, un concepto, un abismo, hecho de palabras. Y al final, la biblioteca la esperaba. Pero ya no era la misma. Ahora era parte de ella. Y ella, parte de algo más antiguo. Algo que no recordaba cuándo fue escrito. La voz volvió a sonar. Más cerca. Bienvenida al Archivo Eterno. Aquí tú serás la historia. Hasta que alguien más lea tu nombre. Fin de la segunda historia. ¿Te atreverías a trabajar solo, en un lugar donde los libros te leen a ti? Dime en los comentarios qué parte te hizo mirar hacia atrás. Y no olvides suscribirte a Terror con Alma, porque aún quedan muchas historias que no se pueden contar a la luz del día. Vamos a por la tercera y última historia de este video. Esta historia se titula El turno Álvaro espejo. Trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de oficinas recién reformado en el centro de la ciudad. No era un sitio viejo ni con historia maldita. Ni castillos, ni bosques, ni hospitales abandonados. Solo un edificio moderno, frío, perfecto. Y sin embargo, algo no cuadraba. La empresa le pagaba bien, demasiado bien. Su única tarea: vigilar las 8 cámaras de seguridad desde una pequeña sala cerrada, con una puerta blindada y sin ventanas. Nada más. Las reglas eran simples. Nunca apagar los monitores. No salir de la sala entre la 1 y las 4 de la mañana. Bajo ningún concepto, mirar directamente a la cámara 4 durante más de 15 segundos. Pensó que era una broma. Pero el supervisor, un hombre inexpresivo y gris, se lo repitió con absoluta seriedad. No te estamos diciendo que no la mires, solo que no mires demasiado. Álvaro, que ya había hecho trabajos peores, aceptó. Pero desde la primera noche, algo lo incomodó. Las cámaras mostraban pasillos vacíos, siempre vacíos. Pero en la cámara 4, el encuadre era distinto. No un pasillo, sino una sala idéntica a la suya, con una silla, una mesa y 8 monitores, exactamente como él. Pensó que sería una imagen antigua, una grabación en bucle, pero al mover ligeramente su silla, vio como la imagen en cámara 4 también vibraba, con un retraso mínimo, como si se grabara a sí mismo, pero desde otra versión, ligeramente desfasada. Probó a levantar la mano. En la cámara 4, la figura también levantó la mano, medio segundo después. Pero no era su imagen reflejada. No llevaba el mismo reloj, ni tenía el mismo corte de pelo. No era él. El corazón se le aceleró. Contó los segundos. 12, 13, 14. Cerró los ojos antes de llegar al 15. Cuando los volvió a abrir, la cámara 4 estaba en negro, sin señal. Y entonces, por primera vez, escuchó un golpe metálico detrás de la puerta, como si algo o alguien hubiera golpeado desde el otro lado. Pero fuera no había nadie, solo oscuridad, solo una cámara y un reflejo que no era suyo. El resto de la noche fue silencioso, demasiado. Álvaro no pudo volver a mirar la cámara 4. El monitor seguía en negro, como si alguien lo hubiera desconectado. Y aunque las otras cámaras mostraban pasillos estáticos, había algo que no podía ignorar. Una ligera vibración en el suelo, como si el edificio respirara bajo sus pies. A las 2:37 de la mañana, el monitor de la cámara 4 parpadeó. Una imagen regresó por unos segundos. Ya no era la sala espejo. Era un primer plano de la mesa, y sobre ella, un papel doblado, escrito a mano. No se veía el texto completo, pero algo podía leerse. Álvaro, no salgas a las 4. Parpadeó.
La imagen desapareció. Volvió a aparecer. Esta vez, el papel había cambiado de posición. Y ahora se leía algo más. A las 4, él toma tu sitio. Álvaro se congeló. Buscó la grabación. Retrocedió cuadro por cuadro. Pero el mensaje no estaba. Las cámaras no lo habían registrado. La nota solo existía mientras él miraba. Volvió a revisar el reglamento. No salir entre la 1 y las 4. Pero nada decía sobre lo que ocurría después. El reloj marcaba las 3:58. Faltaban 2 minutos. Fue entonces cuando las luces de la sala parpadearon. Una a una, las cámaras empezaron a apagarse. Cámara 1, negra. Cámara 2, negra. Cámara 3, negra. Cámara 4. Volvió a encenderse. Pero ya no mostraba la sala espejo. Mostraba la puerta de su sala, enfocada desde fuera, y delante de ella, una silueta, estática, inmóvil, del mismo tamaño que él, pero con una diferencia. Ese Álvaro tenía los ojos completamente negros. En su mano sostenía un papel y lo levantó lentamente hacia la cámara. El mensaje decía: «Ábreme o entraré igual». El reloj marcaba las 4 en punto. Y Álvaro no se movía. La figura seguía ahí, tras la puerta, inmóvil, sosteniendo el cartel con una paciencia antinatural. Álvaro retrocedió un paso, luego otro, pero la sala era pequeña y pronto ya no tuvo a dónde ir. Entonces escuchó el clic. La puerta se estaba abriendo sola. Él no la tocó, no la autorizó, no había apretado ningún botón. La figura no entró de inmediato. Simplemente esperó, de pie en el umbral, como si necesitara su permiso o su rendición. «¿Qué quieres de mí?», murmuró Álvaro. Pero no hubo respuesta. Hasta que, en el monitor de la cámara 4, algo cambió. Ahora mostraba la sala desde otro ángulo, desde atrás, como si alguien estuviera filmando desde adentro. Y allí, en tiempo real, se veía a Álvaro parado frente a la figura, y también a la figura, parada frente a él. Pero había algo más. Un tercer Álvaro, sentado en la silla, mirando fijamente a los monitores, sonriendo. Álvaro giró lentamente la cabeza. No había nadie detrás. Y sin embargo, en la pantalla, ese otro, él, seguía allí, quieto, dueño del lugar. Las luces parpadearon. Y por primera vez, la figura cruzó la puerta. No caminó. Simplemente estaba dentro, sin transición. Y Álvaro sintió algo que jamás había sentido: desaparecer. No había dolor. No había sentido ningún golpe. Solo la certeza de que algo lo estaba reemplazando. Desde adentro. Lo último que vio fue la cámara 4, donde el otro Álvaro, el de ojos vacíos, tomaba asiento en la silla. Encendió todos los monitores y miró directamente a la cámara. Desde entonces nadie volvió a ver a Álvaro, pero todas las noches, a las 4 de la mañana exactas, la cámara 4 muestra la misma imagen. Un vigilante mirando fijamente los monitores. Y si lo miras por más de 15 segundos, él también te verá. Cuando el mundo duerme, hay quienes trabajan rodeados de sombras. Pero a veces, las sombras no son solo ausencia de luz. A veces, son otra cosa. Si aún estás aquí, tal vez ya formas parte de ellos. Suscríbete. Deja tu comentario y cuéntanos. ¿Alguna vez viste algo durante un turno nocturno que no supiste explicar?